Ok, vamos a hacer esto. Fe, Primero, soy Dinia. Creo que me voy a conectar, que está bastante molesta la niña. ¿está bien? No hay problema. Ok, gracias. Bien, vamos a tener primero unas preguntas, antes de comenzar, unas preguntas de repaso. Por ejemplo, si yo les pregunto lo que está aquí, ¿cuál es el vector resultante de la suma de los siguientes vectores? Utilice la escala de 1 centímetro igual a 10. Ok. Así a simple vista, según lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿cuánto cree que serían la suma de estos dos vectores? Del vector A y del vector B. Buenas noches. Yo creo que uno mide por lo menos, profe, unos 20 centímetros. Un centímetro dice que es igual a 10 metros, va. Ajá. Entonces, más o menos yo creo que andaría como unos 10 metros, profe. 10 metros, ¿verdad? Si sumo los Sí, dos. sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto sería? Estoy sumando dos vectores. Estoy sumando el vector A más el vector B. Aquí es un cálculo, ¿verdad? Porque no estamos haciendo ninguna operación, solo lo estamos haciendo ahí una estimación. Si no sería un cálculo, sino que una estimación. ¿Cuánto sería entonces? ¿Creen ustedes? Yo le hubiera dado ese dato, profe, pero mira que no pude sacar la guía porque me vine como yo trabajé hoy y me Ajá. vinieron a dejar y cuando me mandó la guía ya venía en camino. Entonces voy a tener que trabajar desde el teléfono. Oh, ya. No, entonces ahí igual. Solo tienen que ver, ¿verdad? No, nada más, no hay nada. Ujú. No hay que medir nada, solo es ahí calcular, ¿verdad? Veamos este. Ahora me pregunta, ¿cuál es el vector resultante de los vectores vector A y vector B que tienen el mismo origen? Ahora me está pidiendo el mismo origen. ¿Cuál será ese vector resultante? Profe, creo que el A mide por lo menos unos 2 centímetros y el B Ujú. unos 3 o Correcto. menos de 3. Si A mide 2 centímetros, entonces por esta conversión que tenemos acá sería 20 metros. B mide unos 3 centímetros, ¿sí? Entonces B sería 30 metros, ¿verdad? Sería este de 20 y este de 30 metros. Si lo sumo los dos, ¿cuánto me da? 50 metros. 50 metros, ¿verdad? Bien, esa es una idea nada más para que nosotros vayamos viendo cómo sumar vectores. En realidad, la suma de vectores es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque recuerden que en un vector tiene tres elementos importantes. Magnitud, que son eso de los 10 centímetros, 10 metros, eso. Tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, al momento de sumarlos, tengo que tomar en cuenta esas tres variables. Si no tomo en cuenta esas tres variables, entonces ahí ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Bien, vamos a ver si hay alguien más en la sala de espera. No, no hay nadie. Ahora, descomposición gráfica de vectores. Veamos. La suma y resta de vectores operando gráficamente, ¿qué es esto? Operar cantidades escalares corresponde a realizar operaciones aritméticas. Por ejemplo, una distancia de 3 metros más 4 metros es igual a una distancia de 7 metros. Sin embargo, un desplazamiento de 3 metros más otro de 4 metros puede dar como resultado 1 metro o 7 metros. La razón es que desconocemos las direcciones de los desplazamientos que queremos sumar. Si sumamos dos desplazamientos en la misma dirección, como se observa en la figura anterior, en esta figura, los dos van en la misma dirección, este que mide 4 y este que mide 3 van en la misma dirección. Entonces, si sumamos dos desplazamientos en la misma dirección, como se observa en la figura, en tal caso el desplazamiento total es 7 metros, ¿verdad? Cuando van en la misma dirección. Ahora, imagine que realizamos el segundo desplazamiento en dirección contraria. Uno que va 4 metros en esta dirección y otro que va en 3 metros en dirección contraria. El desplazamiento total sería de 1 metro. Y 1 metro.
¿verdad? Porque uno va hacia la derecha, el otro hacia la izquierda. Entonces, en realidad, si primero camina 4 metros hacia la derecha y después camina 3 metros hacia la izquierda, en realidad usted solo avanzó 1 metro, Perfecto. ¿verdad? Porque caminó para adelante y después caminó para atrás. Ahora imagine que realizamos el segundo desplazamiento en dirección contraria, que era lo que hacíamos allá. Si en lugar de hacer el desplazamiento sobre la línea, lo hace sobre una perpendicular, que es este caso de acá, entonces el desplazamiento cambia. El desplazamiento ya no lo puedo sumar, así sencillo. El desplazamiento total mide 5 metros con dirección sureste. Acá. Entonces, si yo camino... Espérenme, niña, que tengo que ir a ayudar a su compañera Lenny. Ese es el problema cuando no están constantes en los grupos, no participan, no dicen nada y después están interrumpiendo las clases. Bien, les decía entonces de que este es el desplazamiento cuando cambia la dirección. Ya no solo cambia ya no solo es la dirección que cambia, también es el sentido, porque este va hacia el este y este va hacia el sur. Entonces ahí el sentido cambió, la dirección también cambió y el sentido también. Entonces ahí ya se calcula diferente. Esta medida de 5 metros la calculamos diferente, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a sumar vectores? Si nosotros sabemos que tenemos que graficar esos vectores. La suma de vectores la podemos hacer usando el método del polígono. Este método es apropiado para sumar más de 2 vectores y su definición es similar a la del triángulo. Dice, dado los vectores A, B y C, la suma del vector A más el vector B más el vector C se encuentra colocando la cola del vector B sobre la cabeza del vector A y la cola del vector C sobre la cabeza del vector B. También aquí se debe cuidar que no se cambie la dirección, el módulo y sentido de los 3 vectores. La resultante se encuentra uniendo el punto de origen, cola del primer vector, con la cabeza del vector C. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que está aquí en esta figura, ¿verdad? El vector A es este. El vector B es este y el vector C es este. Sigue sin unirse a su compañera. Entonces, tengo estos vectores acá y tengo que dibujarlos tal y como están ahí. Ahora, siempre es conveniente que nosotros tengamos la dirección de este vector. Aquí no me la dan, ¿verdad? Aquí no me dicen qué dirección tiene, solo es una explicación más o menos de cómo hacer esa suma de vectores, ¿verdad? Pero siempre me tienen que decir en qué dirección va, cuál es la magnitud del vector, cuál es el sentido. ¿Por qué? Porque puede tener esta forma, pero no ir hacia acá, sino que va a tener esa forma y va a ir hacia acá, ¿verdad? Y va a ir hacia acá, va a ir en dirección contraria. O también puedo tener este vector y que va a ir hacia acá, ¿verdad? Parece que va en la misma dirección, pero el sentido es contrario. Aquí sería noreste y si yo le doy vuelta acá, sería sur-oeste. Cambia, ¿verdad? Entonces por eso siempre nos tienen que decir. Pero lo que aquí nos están explicando es cómo sumarlos. Tengo que dibujar este vector y donde termina este vector, el vector A, voy a dibujar el vector B. Donde termine el vector B, voy a dibujar el vector C. ¿Y cuál sería la suma de todos esos vectores? El vector que resulta de ¿qué? Desde donde comienza A hasta donde termina C. Ese sería el vector resultante, la unión de esos, ¿verdad? Entonces, ya no sería, si este mide 2, este mide 4 y este mide 2, ya no sería 2 más 4 más 2. No, sería esta medida de acá, ¿verdad?
¿Y de qué va a depender? Va a depender del dibujo que nosotros hagamos. De eso va a depender. Ahora, veamos la resta de vectores. La resta de vectores es parecido a esto. Nada más que voy a hacer algo diferente. Si este es el vector A y este es el vector B, pero me dice que a A le reste B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar A, usando el método que tenemos arriba, voy a dibujar A, y donde termina A voy a dibujar, no voy a dibujar B. ¿Por qué no voy a dibujar B? Porque B iría hacia dónde? B iría hacia acá, ¿verdad? Porque es este vector de aquí. B iría en esa dirección, pero no voy a dibujar B. Voy a dibujar el opuesto de B. ¿Y cuál es el opuesto de un vector? Bueno, es el mismo vector, pero en dirección contraria, o sea, hacia acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque este es el método gráfico. Está el método también analítico, que es más fácil, pero estamos usando ahorita el método gráfico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es eso, ¿verdad? Si aquí me da A y me da B y me dice A menos B, entonces voy a dibujar el opuesto de B, que va en sentido contrario. ¿Se entendió hasta ahí? Ya cuando nosotros hagamos ejercicio va a ser más fácil, ¿no? Va a ser más fácil hacer esto. Bien, eso es como nosotros restamos vectores. Vamos a ver un ejemplo ahora. Estos ejemplos se entiende más el tema. Dice, una persona camina 10 kilómetros hacia el este. Y a continuación 5 kilómetros hacia el norte. Si llamamos al primer vector A y al segundo vector B, encuentra la resultante de ambos desplazamientos. O sea, que la persona ha caminado. ¿Cuánto ha caminado? Y la escala, primero, es lo que tenemos que definir. ¿Cuál escala vamos a usar? Entonces, nosotros vamos a decir que 1 centímetro equivale a 1 kilómetro. Y lo podemos ejemplificar así. 1 centímetro igual a 1 kilómetro quiere decir que recorre ¿cuánto? Que recorre 10 kilómetros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo dice, son 10 kilómetros y como cada kilómetro es 1 centímetro, entonces vamos a dibujar una línea de 10 centímetros. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección la vamos a dibujar? La vamos a dibujar en esta dirección. Una línea que mida, una recta, perdón, o un rayo sería este, que mida 10 centímetros. Buenas noches, profe. Ya me puede conectar. Y así veo. Veamos. Y la otra dice que va a ser un vector que lo vamos a tomar desde aquí para arriba. ¿Por qué? Porque dice que iba hacia el norte. Entonces, ¿cuántos centímetros va a medir? Eso va a medir 5 centímetros hacia el norte, o sea, hacia arriba. ¿Cuál sería el resultante, el vector resultante? El vector resultante sería la unión de esos dos. Desde este punto, desde donde inicia el primero, hasta donde termina el último. ¿Y cómo sé cuánto es? Si yo hice a escala estos dibujos de estas flechas, entonces va a ser más fácil determinarlo. ¿Qué hago? Con la regla, mido cuánto mide esto. Y ahí me va a dar cuál es el vector resultante. Así de fácil es hacer esto cuando son dos vectores. Solo es de medirlo, profe, y eso es todo. Correcto, solo es de medirlo. Pero el que me salga bueno o no el ejercicio, va a depender de cómo yo lo dibuje, ¿verdad? Porque si dice hacia el este, tiene que ser completamente horizontal. No tiene que ir un poquito para abajo, un poquito para arriba, no. Tiene que ir completamente horizontal. Si dice hacia el norte, tiene que ir completamente vertical hacia arriba. Si no lo dibujo bien, entonces no me va a dar el resultado correcto. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Y cuando se suma, cómo es, profe? Este es cuando se suma. Ah, Este es cuando se suma. Porque lo que me está pidiendo es el desplazamiento total. O sea, cuánto caminó en total desde el punto desde donde inició. ¿Verdad? ¿Cuál es su desplazamiento? Veamos. Aquí.
No es lo mismo distancia que desplazamiento. Esto ustedes lo vieron en física, creo. Pero se los recuerdo aquí. No es lo mismo distancia que desplazamiento. ¿Por qué? Porque supongamos nosotros que yo comencé a caminar desde aquí. Y yo recorrí primero una distancia de 10 kilómetros, después recorrí una distancia de 5 kilómetros. En total, ¿cuántos kilómetros recorrí? 5 kilómetros, ¿verdad? Pero, perdón, 15 kilómetros. Pero mi desplazamiento no fue de 15 kilómetros, desde el punto donde yo estaba. Mi desplazamiento fue este, el que hay desde aquí hasta acá. Ese fue mi desplazamiento, desde donde estaba, desde aquí donde estaba hasta donde llegué. Ese fue mi desplazamiento. Y si nosotros medimos, después de haber dibujado esto, si nosotros lo medimos, nos queda que es de 10.5 centímetros. Quiere decir que caminé 10.5 kilómetros. Perdón, me desplacé 10.5 kilómetros, aunque yo caminé 15 kilómetros. ¿Se entiende esa diferencia entre desplazamiento y distancia? Desplazamiento es lo que yo tardo en caminar, ¿verdad? Lo que me moví desde un punto A hasta un punto B. Distancia es todo lo que caminé para llegar hasta ahí. ¿Se entiende? Más o menos. Ok, vamos a ver otro ejercicio, que este creo nos va a aclarar más esto. Veamos este ejercicio de acá. Dice, sumar el vector A más el vector A más el vector B, perdón, menos el vector C. Se usa el polígono con 3 vectores. El método del polígono es prácticamente lo mismo que hemos estado haciendo hoy. Primero es dibujar el vector A. Dibujo el vector A que va en esta dirección. No sabemos cuánto mide, porque aquí lo importante es que usted maneje bien el método que va a usar. Todavía no es tan importante las medidas y todo, sino que solo que usted sepa el método. Entonces, el primer paso es dibujar el vector A. Primer paso es dibujar el vector A. Dibujamos aquí el vector A. Después, donde termina A, dibujamos el vector B, que sería este de aquí. Ahora tenemos que dibujar el opuesto de C. ¿Por qué el opuesto de C? Porque aquí me dice A más B menos C. Entonces, ¿dónde termina B? Dibujamos el opuesto de C. Si ustedes ven acá, mide lo mismo, solo que va en dirección contraria. ¿Verdad? Ese sería el opuesto de C. Y el vector resultante es de donde comienza a donde termina el opuesto de C. Y ese sería el vector resultante. Ojo, cuando estemos haciendo ejercicios, sí me va a dar la medida, sí me va a dar la dirección y sí me van a dar el sentido. Aquí no, en este caso no. No me lo está dando porque lo importante acá es la medida que va a tener desde donde comenzó hasta donde terminó, ¿verdad? Y el método que estamos usando para obtener eso. ¿Se entiende hasta ahí? Ok, entonces ahora vamos a ver cómo sumar y restar vectores usando esto, la parte analítica, que aquí ya son números, aquí ya son fórmulas. Aquí ya no es nada más dibujar. Aquí vamos a sumar, pero lo que vamos a sumar no es tan complicado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice, muchos aspectos de la física tienen que ver de alguna manera con ubicaciones en el espacio. Por ejemplo, la descripción matemática del movimiento de un objeto requiere un método para describir su posición. Esto se hace por medio de coordenadas, que es la que nosotros conocemos, coordenada en X, coordenada en Y. Necesitamos un plano cartesiano para poder dar coordenadas. Entonces, eso es lo que
vamos a usar aquí un plano cartesiano para poder definir dónde está un punto con coordenadas. Ahora, un punto de una línea se puede ubicar con una coordenada y un punto de un plano se localiza con 2 coordenadas. Y se necesitan 3 coordenadas para localizar un punto en el espacio. Ahora veamos. Un sistema de coordenadas conveniente que utilizamos con frecuencia es el sistema de coordenadas cartesianas, también llamado sistema de coordenadas rectangulares, que es este de acá. Entonces, imagínese que usted tiene un punto en la pared, en una pared de su casa, y usted quiere decirle a alguien exactamente dónde está ese punto. No le va a decir, bueno, ese punto está por ahí, por el toma, por ahí está el punto. No, una forma exacta de decirle es, bueno, usted va a medir 1 metro desde el piso y 3 metros desde la pared. Entonces ahí le está dando una posición exacta de dónde está ese punto, ¿verdad? O 3 metros desde la puerta, o 5 metros desde el techo, dependiendo de cuál sea su referencia, ¿verdad? Entonces ese es un sistema de coordenadas. Ahora, también nosotros podemos usar otro sistema de coordenadas, que este sí sería nuevo para ustedes, que sería el sistema de coordenadas polares. ¿Y cómo es ese? Dice, en ocasiones resulta más conveniente localizar un punto en el plano por medio de sus coordenadas polares planas. ¿Cuáles son esas? Ok, en este sistema de coordenadas se elige un origen y una línea de referencia. Ojo con esto. Aquí también uso algo parecido a un sistema coordenado. Uno parecido a este, donde tengo X y Y. Se usa casi lo mismo. Pero la diferencia es que lo importante acá sería dar este ángulo de aquí, que sería, así como está este dibujo, más o menos serían 45 grados. Entonces la posición la voy a decir aquí. 45 grados desde aquí. Y voy a dar esta distancia. Este R de acá. Lo voy a dar y yo voy a decir que este es 6 centímetros. Entonces, teniendo eso, ya va a ser más fácil localizar el punto. Es otra forma de localizar un punto, ¿verdad? Así, es nada más otra forma de localizar el punto. Bien, vamos a ver cómo se usan entonces estos sistemas de coordenadas para la suma de vectores. Cuando nosotros usamos el sistema de coordenadas, tenemos que recordar las funciones trigonométricas fundamentales que nosotros conocemos. ¿Ustedes recuerdan lo del teorema de Pitágoras? ¿Recuerdan haberlo visto? Yo no recuerdo. ¿No? ¿Recuerdan No. haber visto un triángulo rectángulo? ¿Saber qué es un triángulo rectángulo? No. Lo único que me acuerdo, profe, es de la hipotenusa. Ajá, correcto. Es algo parecido a esto. El teorema de Pitágoras tiene que ver con eso. Hipotenusa y catetos, ¿verdad? Entonces, para recordar más o menos eso, recordemos que esto tiene que ver con triángulos rectángulos. No es con cualquier tipo de triángulos. Tiene que ser con triángulos rectángulos. No se puede con otro. Entonces, este lado de acá va a ser el lado más largo de este triángulo. Ese se llama hipotenusa. Siempre va a tener ese nombre. El lado más largo de un triángulo rectángulo, ojo, tiene que ser triángulo rectángulo, ¿verdad? Tiene que ser triángulo rectángulo y que ese se llame hipotenusa, ¿verdad? Ese lado largo, el más grande de todos, siempre se va a llamar hipotenusa. Estos otros dos de acá no se llaman hipotenusa, se llaman catetos. ¿Sí? Se llaman catetos e hipotenusa, ¿verdad? Entonces, alguien se preguntó cómo yo relaciono esos triángulos, o sea, cómo los puedo relacionar, y llegaron a la conclusión que la única forma es haciéndolo por la medida. Y a eso vinieron y le pusieron un nombre. Ok, ¿cómo le vamos a llamar a esa relación que existe entre esos triángulos? Le vamos a llamar funciones trigonométricas. Y para ser específico, estas son razones, ¿verdad? Prácticamente están diciendo cuántas veces cabe el lado A en el lado C. ¿Cuántas veces cabe el lado B en el lado C? ¿O cuántas veces cabe el lado C en el lado B? Eso es lo que ellos se preguntaron. Ok, si esta es la medida de B, esta de acá, entonces la medida de A, perdón,
Esta es la medida de A, entonces se está preguntando cuántas veces cabe A aquí, en C. Entonces, eso nos va a dar un resultado. Si yo divido el lado B entre el lado C, me va a dar un resultado. Si yo divido el lado A entre el lado C, también me va a dar un resultado. Y eso tiene un nombre, eso se llaman funciones trigonométricas. En este caso, nosotros vamos a usar nada más las 3 funciones trigonométricas fundamentales. ¿Por qué son las fundamentales? Porque son las que surgen de acuerdo a estas razones, porque a las otras solo son el recíproco. ¿Cuáles vamos a usar nosotros? Seno, coseno y tangente. Ojo con esto. Esto no se lee seno, coso y tano. ¿Verdad? No quiero que ninguno de ustedes me diga, bueno, aquí sacamos el coso y le multiplicamos este tano. No. Se llama seno, aquí está escrito arriba, coseno, aquí está escrito arriba, y se llama tangente, aquí está escrito arriba. Ahora, ¿cómo puedo decir cómo puedo diferenciar los catetos? ¿Cómo puedo diferenciar las funciones? Bien, primero tengo que definir qué ángulo estoy estudiando. Estoy estudiando este ángulo de aquí, ¿verdad? Entonces, este ángulo tiene un lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? El lado que está enfrente, es A. Este es el lado opuesto a teta. Aquí. Tengo un lado adyacente. ¿Cuál es ese lado adyacente? Ese lado adyacente es B. B, correcto. Ese lado adyacente es B. Entonces, voy a hacer la relación que existe entre B y C, y ese se llama coseno. La relación que existe entre B y C se llama coseno. Este de acá. Este y este. Si divido B entre C, se llama coseno. Ahora, si los divido entre ellos, si divido A entre B, se llama tangente, ¿verdad? Lado opuesto o cateto opuesto sobre cateto adyacente se llama tangente. Tengo coseno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ese es el nombre que les estamos dando, ¿verdad? ¿Y cómo se llaman esas? Se llaman funciones trigonométricas. Ojo con el nombre. Funciones trigonométricas. No me pueden decir, sí, el coso y el tano. No. Coseno, tangente. ¿Y qué son? Funciones trigonométricas. Ahora, Profe, y ese círculo, ese como cero que tiene ahí como una de acá, rayita en medio. este de Sí. aquí, No, este de acá. sí, eso de ahí. Sí, esto se llama teta. Mm, Dice, definimos en términos del ángulo, y aquí está el símbolo, y entre paréntesis teta, ese paréntesis se llama teta. Estas funciones sí son así, seno, ¿Qué coseno. significan ahí qué significa en el ejercicio ese? Lo acabo de decir. Tengo 10 minutos hablando de eso. ¿Me entendió esa parte? No, casi no, profe. Ok, esas 3 que tengo acá se llaman funciones trigonométricas. ¿Y qué son? ¿Qué significa? Es la razón que existe entre dividir este lado entre este lado. Si yo divido este lado entre este lado, se llama seno. Cateto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa se llama seno. Eso significa. Si yo divido el cateto B entre la hipotenusa, se llama coseno. Eso significa B sobre C, ¿verdad? B sobre C. Si yo divido los catetos, cateto opuesto entre cateto adyacente, se llaman tangente, ¿verdad? Aquí está el nombre, tangente, que se abrevia tan. Coseno, que se abrevia cos, y seno, que se abrevia sen, ¿verdad? En su calculadora ustedes lo pueden encontrar, solo que el seno aparece como sin, y el coseno como cos, y la tangente como tan. Ahí lo pueden encontrar, ¿verdad? Entonces, ¿eso para qué nos sirve? ¿Por qué nos sirve eso si nosotros estamos viendo vectores? Porque nosotros cuando vimos este tipo de formas de localizar un punto, vemos que lo que se forma aquí es un triángulo. ¿Sí? ¿Por qué se va a formar un triángulo? Por la siguiente razón. Si yo hago esto, aquí yo tendría un triángulo. Y un triángulo rectángulo.
donde este sería el lado opuesto y este sería el lado adyacente, ¿verdad? Bien, se me fueron todos me apagaron la cámara, se me durmieron. No, yo aquí estoy, profe, estoy escuchando. Cuando todos me apagan la cámara, la pantalla me queda limpia, no hay nadie ahí. No, enciéndame la cámara, por favor. Sé que algunos están durmiendo, yo también, y eso que estoy hablando, pero Yo no, profe, necesito simplemente estén que me atentos. concentro más así. No, pero necesito la cámara. Ok, 0801-2020. Pamela. Ok, bien, ahora sí ya estoy seguro de que ahí están. Ya no están viendo la novela. Ya no están viendo a Rubí, que ya va a empezar. Yo no miro novelas ya hace tiempo, profe. No, yo tampoco. Yo porque miro el anuncio necesito comedia. Bien. Dice, si el ángulo θ es igual a 30 grados, encuentre la proporción desde A hasta C, siempre es 0.5, es decir, seno de 30 grados igual a 0.5. Veamos. Esto tiene que ver bastante con un cuadro. Les voy a mandar este cuadro siempre y cuando sea necesario. No lo considero necesario, pero si hay algún ejercicio que lo ocupen, les voy a mandar un cuadro parecido a este, ¿verdad? Este ya lo tienen ustedes en material, entonces ahí no hay problema, lo pueden usar. Pero hay otro cuadro donde me calcula el seno y coseno. En realidad no lo calcula, sino que me lo da ya. ¿Cuánto es el seno de 45 grados? ¿Cuánto es el seno de 60 grados? Si es necesario, lo mando, si no, no. No creo que sea necesario, ya revisé los ejercicios, pero por si alguno lo ocupa, lo voy a dar. Veamos. Aquí tenemos las funciones importantes, las funciones trigonométricas importantes. Tengo seno y coseno. En el primer cuadrante, para recordar esto, tenemos que ir al plano cartesiano. Plano cartesiano, ya les digo, es algo como esto. Bueno, ustedes ya tienen una idea de qué es, pero para que lo sepan mejor, esto es un plano cartesiano. Dos rectas numéricas que se cruzan y entre ellas son perpendiculares. Entonces, seno aquí y coseno aquí. Cuando seno está en el primer cuadrante, o sea aquí, es positivo. El coseno también es positivo. Cuando seno está en el segundo cuadrante, o sea aquí, seno es positivo y el coseno es negativo. Cuando coseno está en el tercer cuadrante, o sea en este espacio de acá, coseno es positivo, no. No, seno es. Coseno y seno son negativos. Seno es negativo y coseno es negativo. Ambos son negativos. Cuando seno está en el cuarto cuadrante, seno es negativo y coseno es positivo. Prácticamente es lo siguiente. El seno es Y y el coseno es X. De esa forma. Si ustedes recuerdan, si nosotros tenemos aquí el eje X y el eje Y. Hacia la derecha son positivos, hacia la izquierda son negativos en X. En Y, hacia arriba son positivos, hacia abajo son negativos en Y, ¿verdad? De esa forma. Ahora, ¿cómo nosotros usamos todo esto? Para resolver ejercicios de vectores, y eso no tiene nada que ver con vectores. Ah, ya vamos a ver por qué. En realidad sí tiene algo que ver con vectores. Veamos acá. Dice, una persona intenta medir la altura de un edificio, alejándose a una distancia de 46 metros. La persona está acá, desde el edificio, y caminó 46 metros hasta acá. Ahí. De su base. O sea, desde la base del edificio caminó 46 metros. Ahora, y dirigiendo el haz de luz de una lámpara de mano, o sea, encendió un foco de mano, de una lámpara de mano hacia su parte superior, o sea, hasta aquí, hasta donde termina el edificio. Aquí. La persona encuentra que cuando el haz de luz tiene una elevación de 39 grados, ¿cuál es la elevación? Es esta de acá, 39 grados, aquí. Con respecto a la horizontal en este caso sería el suelo, ¿verdad?
el haz alcanza la parte superior del edificio. O sea, si él se pone acá a 46 metros y manda esa luz hasta aquí, hasta la base, se da cuenta que esto mide 39 metros y que llega hasta la parte de arriba del edificio. Ahora, con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular la altura del edificio y la distancia que el haz de la lámpara debe recorrer para alcanzar la parte superior del edificio usando el siguiente diagrama. Vean. Estoy ocupada. Sí. Nosotros lo podemos hacer así. Podemos usar tangente. ¿Por qué? Dice, solución. Conocemos la longitud del cateto adyacente, que es el lado B, que es la distancia de 46 metros del triángulo que se muestra en la figura. O sea, la distancia desde donde está la persona, desde la base del edificio hasta donde está la persona. Así como el valor del ángulo, que es 39 grados. Por tanto, podemos emplear la definición de la función tangente para encontrar la altura del edificio, que es el cateto opuesto del triángulo que se forma en el diagrama. ¿Ok? En palabras sencillas, yo puedo construir un triángulo así. Y de ese triángulo, ¿qué voy a tener? De ese triángulo voy a tener el cateto opuesto y voy a tener el cateto adyacente. ¿Verdad? Y el cateto opuesto, ¿por qué? Porque el que estoy usando yo es este ángulo de acá, ¿verdad? Y este sería el opuesto, este sería el adyacente y este sería la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, aquí estoy usando tangente, que solo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hipotenusa no lo estoy usando. ¿Por qué? Porque en el ejercicio no me dan ese valor. No me dicen cuánto vale la hipotenusa, entonces solo tengo que usar lo que me den. Voy a usar este de 39 grados, que me lo dan acá, y voy a usar el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar. Primero lo planteo. Tangente de 39 grados, ¿por qué 39 grados? Porque es el grado. Tangente de 39 grados va a ser igual a la altura del edificio entre 46 metros. Este es el cateto opuesto, la altura del edificio, que no conozco y es la que me piden. Entonces, si yo despejo de ahí, para altura del edificio me quedaría así. Altura del edificio va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la tangente del ángulo por la distancia que hay desde la base hasta la persona, por 46 metros, y eso me da 37.3 metros. ¿Verdad? Este es un despeje sencillo, espero que a ustedes no les dé problemas, porque este 46 está dividiendo, pasa a multiplicar. Aquí. Por eso me queda Primero se divide, igual a profe. tangente por 46. Bien. Primero se divide, después se multiplica. No, primero despeja y después, y después hace la operación que le queda. Me queda Ajá. menos de un minuto. Si se me acaba el tiempo, se vuelven a conectar, por favor. Ok, está bien. Y entonces, así, usando funciones trigonométricas,